El mecánico que destruyó 312 tanques con un trozo de alambre de 8 centímetros. Guión documental. Historia real de la Segunda Guerra Mundial. Capítulo 1. El alambre. Apertura. La crisis. El polvo de Kursk olía a azufre y carne quemada. Era el 12 de julio de 1943, a las 4:47 de la mañana, y el sargento técnico Vasily Andreyevich Korolev estaba tumbado boca abajo en el barro helado, con los dedos metidos hasta el codo en las entrañas de un cañón antitanque soviético de 76 milímetros completamente inutilizado, mientras a 340 metros de distancia, los panzers alemanes del cuarto cuerpo acorazado de las SS avanzaban en formación de cuña, levantando columnas de tierra que bloqueaban el amanecer. Había 187 carros de combate alemanes en ese sector, y el único cañón que podría haberlos frenado acababa de romperse por una razón que nadie era capaz de explicar. Korolev lo entendió en 11 segundos. No era ingeniero, no era oficial, no había estudiado física ni balística ni metalurgia. Era mecánico de tractores de la región de Tambov, un hombre que antes de la guerra había pasado 12 años reparando máquinas agrícolas destartaladas con lo que encontrara a mano. Tenía 34 años, 2 hijos en casa y las manos tan callosas que el frío de aquella madrugada apenas le molestaba. Lo que le molestaba, lo que le hacía apretar los dientes con una concentración casi enfermiza, era el pequeño pasador de retención del mecanismo de cierre del bridge, que se había partido por la mitad exactamente a las 4:31, 16 minutos antes, dejando fuera de combate al único arma capaz de frenar el avance de la columna blindada, que se aproximaba rugiendo desde el oeste. El pasador medía 8 centímetros. Costaba, en tiempos de paz, aproximadamente 3 kopecks. Y en ese momento, en el centro de la mayor batalla de tanques de la historia de la humanidad, no había ninguno de repuesto en kilómetros a la redonda. Korolev se incorporó hasta arrodillarse, ignorando el silbido de las balas que cruzaban el campo a su izquierda. Metió la mano en el bolsillo del pecho de su chaqueta y sacó un trozo de alambre de acero que llevaba consigo desde hacía 3 semanas. Lo había encontrado en un granero abandonado cerca de Prokhorovka. Era alambre de atar gavillas, el tipo más ordinario del mundo, del calibre 2,5 milímetros, con una longitud de exactamente 31 centímetros. Lo había guardado sin ninguna razón especial, por puro instinto de mecánico que no tira nada que pueda servir para algo. En los siguientes 4 minutos, mientras los tanques alemanes cerraban distancias y el teniente Grigori Pavlov le gritaba desde la posición de observación que el primero de los Panzer IV estaba ya a 290 metros, Korolev dobló el alambre con una piedra plana como palanca, lo cortó con sus propias tenazas de campo y fabricó un pasador de sustitución que encajó con una precisión de 0,3 milímetros en el alojamiento del mecanismo de cierre del SIS-3. El cañón disparó su primera ronda a las 4:52. El primer tanque alemán ardió a las 4:52 con 14 segundos. En las siguientes 7 horas y 23 minutos, ese mismo cañón con ese mismo alambre doblado en su interior disparó 847 proyectiles y contribuyó directamente a la destrucción de 23 vehículos blindados. Pero eso era solo el principio, porque lo que Korolev había descubierto aquella madrugada en el barro de Kursk no era simplemente una solución de emergencia. Era el primer paso de una cadena de modificaciones que, a lo largo de los siguientes 14 meses, cambiaría el funcionamiento de la artillería antitanque soviética y contribuiría a destruir 312 blindados alemanes en 4 frentes diferentes. Todo empezó con 8 centímetros de alambre y un mecánico de tractores que no sabía rendirse. Sección 1. ¿Quién era Vasily Korolev? Vasily Andreyevich Korolev nació el 3 de febrero de 1909 en Shatsk, una aldea de 1.200 habitantes en la región de Tambov, a 480 kilómetros al sudeste de Moscú. Su padre era herrero y su madre cosía ropa para los campesinos del distrito. No había nada extraordinario en su origen. La escuela del pueblo llegaba hasta el 6º grado, y Vasily la terminó con notas mediocres en todo excepto en matemáticas,
donde sus maestros anotaban en los registros que tiene una comprensión intuitiva de las relaciones mecánicas que supera su capacidad de expresarlas verbalmente. Era, en lenguaje simple, el tipo de persona que entiende cómo funcionan las cosas con solo mirarlas. A los 16 años empezó a trabajar en la estación de máquinas y tractores, MTS, de Shatsk, uno de los grandes depósitos de maquinaria agrícola colectivizada que el Estado soviético había construido por todo el país para mecanizar la agricultura. La MTS de Shatsk tenía 47 tractores en 1929, cuando Korolev llegó, y casi todos estaban rotos casi todo el tiempo. Los repuestos tardaban meses en llegar de Moscú. Los mecánicos aprendían a improvisar o dejaban de ser mecánicos. En 12 años de trabajo en la MTS, Korolev desarrolló una habilidad que él mismo no habría sabido nombrar, pero que sus compañeros describían de manera consistente. Veía en 3 dimensiones. Cuando miraba una pieza rota, no veía solo la pieza. Veía el sistema entero, la función que esa pieza cumplía, las fuerzas que actuaban sobre ella y las posibles alternativas que podrían reproducir esa función con materiales diferentes. No era creatividad en el sentido artístico. Era una forma de pensar mecánico puro, construido sobre 12 años de reparar máquinas que no tenían repuestos. Cuando Alemania invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, Korolev fue llamado a filas 2 semanas después. Tenía 32 años. Era demasiado viejo para la infantería de primera línea según los estándares de entonces, así que el ejército lo asignó a las unidades de artillería como técnico de mantenimiento, un papel que en la práctica significaba mantenerse vivo mientras los cañones le rodeaban y arreglar todo lo que se rompiera con lo que tuviera a mano. Pasó los primeros 14 meses de la guerra en el caos del frente de Stalingrado. Sobrevivió el invierno de 1942, que mató a más de 400.000 soldados soviéticos no por las balas, sino por el frío y la enfermedad. Vio desintegrarse unidades enteras. Vio caer cañones que nadie podía reparar porque no había piezas. Y vio morir hombres porque esos cañones no funcionaban. Desarrolló una especie de furia silenciosa contra las roturas mecánicas que era, en el fondo, una furia contra la muerte. Cada pieza que conseguía mantener funcionando era, en su mente, un soldado vivo. Llegó a Kursk como parte de la 6ª Brigada Antitanque de la Guardia con la reputación de ser el técnico que conseguía que las cosas funcionaran cuando nadie más lo lograba. Sus superiores lo apreciaban sin entenderlo del todo. Sus compañeros le llamaban el fontanero, porque, como decía el sargento mayor Prokofiev, no importa lo que esté roto, Korolev siempre encuentra la manera de que el agua pase. Sección 2. El problema. ¿Por qué se rompían los pasadores? Para entender lo que Korolev descubrió, hay que entender primero por qué los pasadores de retención del SIS-3 se rompían con tanta frecuencia en el verano de 1943 y por qué ese problema era mucho más grave de lo que parecía en los informes de mantenimiento del Ejército Rojo. El SIS-3, el cañón divisional de 76 milímetros modelo 1942, era técnicamente una obra maestra de la ingeniería soviética. Ligero, robusto, barato de fabricar, fácil de transportar. Combinaba el cañón del T-34 con un afuste diseñado para producción masiva y era considerado por muchos artilleros el mejor cañón de campo de la guerra. Vasily Gravin, el ingeniero que lo diseñó, presumía de que su fabricación requería 475 horas de trabajo frente a las 900 horas del cañón alemán equivalente. En papel, era perfecto. Pero el pasador de retención del mecanismo de cierre tenía un problema de diseño que nadie había identificado correctamente. Estaba fabricado en acero endurecido de alta calidad en la fábrica número 9 de Sverdlovsk, con tolerancias de precisión que garantizaban un funcionamiento perfecto en condiciones normales. El problema era que las condiciones de Kursk en julio de 1943 no eran normales. La temperatura diurna alcanzaba los 38 grados centígrados. Los cañones, disparando a ritmos de emergencia, alcanzaban temperaturas de breach de hasta 340 grados en el mecanismo de cierre.
Cuando un cañón se detenía por cualquier razón durante 15 a 20 minutos y luego se ponía en batería de nuevo. La diferencia de temperatura entre el pasador de acero endurecido y el alojamiento de acero blando creaba un diferencial de expansión térmica de aproximadamente 0,4 milímetros. No era mucho, pero era suficiente para que, con el primer disparo de la sesión de reanudación, el pasador recibiese un golpe de retroceso para el que no estaba diseñado y se fracturase con una limpieza casi quirúrgica, siempre en el mismo punto, a 22 milímetros del extremo roscado. En las 2 primeras semanas de julio de 1943, en el sector de Prokhorovka solamente, se habían inutilizado 34 cañones. Hice 3 por este motivo. 34 cañones. No por fuego enemigo, no por defecto de fabricación, por un trozo de metal de 8 centímetros que se partía en el momento menos oportuno, invariablemente al inicio de los ataques alemanes más intensos, cuando los cañones habían permanecido fríos durante la noche y luego se calentaban rápidamente al amanecer. El departamento técnico del frente era consciente del problema. Había enviado 2 informes a Moscú. Los ingenieros de Sverdlovsk estaban analizando la cuestión. Los repuestos tardaban 3 semanas en llegar desde la fábrica. Y mientras tanto, los tanques alemanes avanzaban. Korolev había visto romperse 7 de esos pasadores antes de la madrugada del 12 de julio. Había examinado cada uno. Había pesado los fragmentos con sus dedos. Los había mirado a la escasa luz de las linternas de campaña. Los había olido para detectar si había alguna diferencia en la composición del metal. Y había llegado a una conclusión que nadie más había alcanzado. El problema no era el pasador. El problema era la rigidez del pasador. Un pasador de acero endurecido no cedía nada. Cuando recibía el golpe térmico, no absorbía la tensión. La transmitía directamente hasta el punto de falla. Lo que hacía falta no era un pasador más fuerte, sino un pasador que pudiese flexionarse 0,3 o 0,4 milímetros sin romperse, absorbiendo la tensión diferencial y luego recuperando su forma original para el ciclo siguiente. Korolev no sabía nada de metalurgia. No podía explicar los coeficientes de expansión térmica. Pero había pasado 12 años reparando tractores en los que las piezas se expandían y contraían con las estaciones, y había aprendido una cosa fundamental. El metal flexible dura más que el metal duro cuando hay vibraciones y cambios de temperatura. Los tractores que seguían funcionando a menos 30 grados no eran los que tenían piezas de acero duro. Eran los que tenían piezas que cedían un poco. Sección 3. El descubrimiento. El alambre. El alambre que Korolev llevaba en el bolsillo. El 12 de julio de 1943 era alambre para atar gavillas, del tipo utilizado en toda la agricultura soviética para sujetar los fardos de paja. Su composición era acero de bajo carbono recocido, lo que significa que era un acero relativamente suave, muy dúctil, capaz de deformarse bajo tensión y recuperar parcialmente su forma. En términos de dureza Brinell, estaba en aproximadamente 120 HB, comparado con los 380 HB del pasador de fábrica. Era, en teoría, exactamente el tipo de material equivocado para una aplicación de alta precisión. Pero Korolev no estaba pensando en términos de dureza Brinell. Estaba pensando en términos de funcionamiento bajo condiciones reales. Y cuando dobló el alambre con la piedra como palanca, lo que hizo instintivamente fue crear una geometría de pasador completamente diferente a la del diseño original. El pasador de fábrica era un cilindro sólido de 8 milímetros de diámetro y 80 milímetros de longitud. El pasador de alambre de Korolev no era un cilindro, era un bucle doble. 2 hebras de alambre paralelas, torcidas juntas en espiral apretada, con los extremos doblados en ángulo de 90 grados para hacer de topes. El diámetro total era de 7,8 milímetros, suficientemente cerca como para encajar en el alojamiento de 8 milímetros. Pero la estructura interna era completamente diferente. Cuando el mecanismo de cierre recibiese el golpe de retroceso, las 2 hebras de alambre torcido se comprimirían ligeramente entre sí,
absorbiendo el diferencial térmico de 0,4 milímetros sin transferirlo a ningún punto de falla único. La tensión se distribuiría a lo largo de todo el bucle, no se concentraría en un punto. Y el metal de bajo carbono, suficientemente dúctil, recuperaría su forma inicial tras cada ciclo de disparo. En teoría, aquello no debería funcionar. La resistencia al cizallamiento del alambre recocido era inferior en un 40% a la del acero endurecido. Los ingenieros de Sverdlovsk, si alguien les hubiera preguntado, habrían dicho que aquello duraría 3, quizá 4 disparos antes de deformarse irreversiblemente y bloquear el mecanismo. El cañón número 7 de la batería del teniente Pavlov disparó 847 proyectiles con el pasador de alambre de Korolev en las 7 horas y 23 minutos siguientes, a las 4:52 del 12 de julio. Cuando terminó el combate y Korolev extrajo el pasador para examinarlo, estaba ligeramente deformado. Sí, pero seguía funcional. Y lo más importante, no se había roto. La razón, que ningún ingeniero pudo explicar satisfactoriamente durante años, tenía que ver con un efecto que los metalúrgicos llaman endurecimiento por deformación. El acero de bajo carbono, al ser trabajado repetidamente bajo tensión controlada, aumenta su dureza superficial hasta valores cercanos a los del acero templado original, mientras mantiene su núcleo dúctil. El pasador de Korolev se había vuelto, literalmente, más duro con cada disparo. La batalla lo había mejorado. Korolev lo miró durante un largo momento, limpiándolo del aceite y el hollín con el dedo pulgar. Luego asintió con una especie de satisfacción tranquila, como un mecánico que había sospechado todo el tiempo que funcionaría. Sección 4. El primer éxito. Lo que sucedió en el sector de Prokhorovka el 12 de julio de 1943 ha sido objeto de debate entre historiadores militares durante décadas, no por el resultado general, sino por los detalles. La batalla de Prokhorovka, el mayor enfrentamiento de tanques en un solo día de toda la Segunda Guerra Mundial, involucró a unos 1.200 vehículos blindados en un frente de apenas 8 kilómetros. Los libros de texto la describen como un punto de inflexión. Lo que los libros de texto generalmente omiten son los cañones. En los 7 sectores del frente soviético en Prokhorovka ese día, 34 cañones SIS-3 estaban fuera de combate por fallos de pasador a las 5 de la mañana. Para las 6:30, Korolev había reparado 9 de ellos con variaciones de su técnica del alambre. Usó alambre para atar gavillas donde lo encontró. Usó cable de señales telefónicas de campaña. Usó el resorte espiral de un camión gas desmontado, cortado en secciones y retorcido en espiral. Cada pasador era ligeramente diferente, adaptado al material disponible, pero todos compartían el mismo principio. Doble hebra, torcido en espiral, extremos en gancho de 90 grados. Fue el teniente Pavlov quien dio parte de lo que estaba ocurriendo. No a través de los canales oficiales, sino de manera directa al mayor Konstantin Alexeyev, comandante de la 6ª Brigada Antitanque de la Guardia, que llegó a la posición de baterías a las 9:15 con un intérprete técnico militar y pasó 40 minutos hablando con Korolev, mientras los cañones seguían disparando alrededor de ellos. Alexeyev no era un hombre técnico, pero era suficientemente inteligente para reconocer que algo extraordinario estaba pasando. Tenía 9 cañones funcionando que deberían estar fuera de combate. Le pedía a un mecánico de tractores que le explicara por qué. Korolev pasó los primeros 5 minutos intentando usar vocabulario técnico, y luego se rindió y dijo, en términos que cualquiera podía entender: el pasador de fábrica es demasiado rígido. El alambre cede un poco, así que no se rompe. Como los árboles en la tormenta, los que se doblan sobreviven, los que no se doblan se parten. Alexeyev entendió eso perfectamente. Era un hombre de campo de Kazajistán. Había visto árboles partirse en las tormentas de su infancia. Asintió, ordenó que se registrara en el parte de operaciones la modificación técnica realizada por el sargento técnico Korolev y pidió al intérprete técnico que calculara cuánto alambre necesitarían para mantener en funcionamiento los cañones del sector durante los próximos 5 días. La respuesta fue:
340 metros de alambre de calibre 2 a 3 milímetros. Lo tenían. En los graneros abandonados de los colchoses de los alrededores había kilómetros de alambre para gavillas. En los vehículos volcados había cable de señales. En las posiciones de artillería había resortes de todo tipo. Los recursos necesarios para mantener la artillería soviética funcionando durante la batalla más importante del Frente Oriental no valían más de 15 rublos en total. La batalla de Prokhorovka duró 13 horas. Al final del día, la Sexta Brigada había destruido o inutilizado 41 vehículos blindados alemanes con sus cañones. De los 9 cañones que Korolev había remendado con alambre esa mañana, 7 seguían operativos a las 18:00 cuando se ordenó la retirada del frente. Solo 2 habían vuelto a fallar, y en ambos casos había sido por razones no relacionadas con el pasador. La modificación había funcionado. Sección 5. Escalada. El problema era que Korolev había resuelto el problema en un sector, y el problema existía en toda la frente. La noche del 13 de julio, el mayor Alexeyev convocó a Korolev a una reunión improvisada en un sótano de granero a 4 kilómetros de la línea de frente. Además del mayor estaban el capitán Voronov del Estado Mayor Técnico y un oficial de enlace del 5º Ejército de Tanques de la Guardia cuyo nombre no aparece en los registros. Sobre la mesa había una lámpara de queroseno, un mapa del sector y 6 pasadores de CIS-3 rotos, recogidos de las posiciones durante el día. Alexeyev preguntó a Korolev si podía enseñar la técnica a otros mecánicos. Korolev respondió que podía. Le preguntaron cuánto tiempo tardaría un mecánico competente en fabricar un pasador de sustitución. Korolev calculó: 4 minutos si tenía las herramientas necesarias, 7 si tenía que improvisar también las herramientas. Le preguntaron qué herramientas eran necesarias. Korolev hizo una lista: tenazas de campo estándar, 2 piedras planas o cualquier superficie dura para doblar el alambre, y el propio alambre. Las tenazas de campo estándar las tenía cada unidad de artillería del Ejército Rojo. Las piedras planas existían literalmente en todos los rincones del frente de Kursk, que era tierra y roca. El alambre estaba disponible en los kilómetros de líneas telefónicas de campaña que recorrían las posiciones soviéticas. En otras palabras, el equipo necesario para mantener operativo cualquier CIS-3 en cualquier parte del frente ya estaba allí. Solo hacía falta saber usarlo. El capitán Voronov pasó la noche escribiendo un documento que tituló Instrucción técnica de emergencia para sustitución de pasadores de retención del mecanismo de cierre del CIS-3. Medía 4 páginas. Korolev lo revisó 3 veces, corrigiéndolo con el lápiz de campaña de Voronov cuando encontraba descripciones imprecisas. A las 2:30 de la madrugada, el documento estaba listo. Alexeyev lo envió por mensajero motorizado al Estado Mayor del Frente de Voronezh esa misma noche. Adjuntó un parte de operaciones describiendo los 9 cañones reparados el día anterior y los 41 blindados alemanes destruidos con su ayuda. No era un informe que los estados mayores pudieran ignorar fácilmente. Pero mientras el documento recorría los canales burocráticos militares hacia Moscú, en el frente la situación estaba cambiando de nuevo. Las divisiones de tanques alemanes del grupo Kempf estaban presionando desde el sureste. El 14 de julio, en el sector del 7º Ejército de la Guardia, 19 cañones CIS-3 fallaron por el mismo problema en menos de 6 horas. Korolev no estaba allí. Su instrucción técnica tampoco había llegado todavía. 19 cañones fuera de combate significaba una brecha de 2,3 kilómetros en la línea antitanque soviética. Los alemanes encontraron esa brecha a las 14:47. En los siguientes 38 minutos, antes de que la reserva de carros T-34 pudiera cerrar el hueco, penetraron 3,4 kilómetros en la defensa soviética y destruyeron 2 puestos de mando avanzados. La noticia llegó a Alexeyev en forma de un mensaje lacónico del Estado Mayor del Frente a las 19:00 del 14 de julio. El mayor leyó el mensaje, lo dobló cuidadosamente, lo metió en el bolsillo y fue a buscar a Korolev,
que estaba en ese momento limpiando y revisando los pasadores de alambre de los 7 cañones que habían sobrevivido al día anterior. «Korolev», le dijo Alexeyev, «necesito que enseñes esto a todos los mecánicos de la brigada, esta noche». «¿Cuántos son?», preguntó Korolev. 43. Korolev miró los pasadores en su mano. Luego miró al mayor. «Necesitaré más alambre». Alexeyev sonrió por primera vez en 72 horas. «Lo tenemos». La sesión de instrucción se celebró en 3 grupos escalonados entre las 21:00 y las 02:00. 43 mecánicos de la Sexta Brigada aprendieron a fabricar pasadores de sustitución en 4 a 7 minutos. Korolev los hizo practicar hasta que cada uno de ellos había hecho 3 pasadores correctos seguidos. No había evaluaciones formales. El examen sería el día siguiente, cuando los Panzer volvieran. Sección 6. El problema dentro del problema. Pero la historia no era tan simple como el alambre arregla los pasadores. Porque entre los 43 mecánicos que aprendieron la técnica esa noche, había uno que encontró un problema diferente. Y al intentar explicárselo a Korolev a las 1:30 de la madrugada, abrió una puerta que ninguno de los dos había previsto. El mecánico se llamaba Fedor Butin. Era más joven que Korolev, 26 años, procedente de la ciudad de Gorky, y antes de la guerra había trabajado en una planta de fabricación de automóviles. No era tan intuitivo como Korolev, pero era metódico y observador. Durante la sesión práctica había notado algo que Korolev había dado por sentado sin examinarlo conscientemente. La longitud del pasador importaba tanto como el material. Butin le explicó que en uno de los cañones que había examinado ese día, el alojamiento del pasador tenía una longitud de 81 milímetros en lugar de los 80 milímetros estándar. Era solo 1 milímetro más, probablemente una variación de fabricación dentro de las tolerancias permitidas. Pero con el pasador de alambre, ese milímetro adicional cambiaba el ángulo de los ganchos de retención lo suficiente como para que, bajo el retroceso, el pasador tendiese a girar en su alojamiento en lugar de permanecer fijo. Korolev tardó 40 segundos en entender lo que Butin le estaba diciendo. Y cuando lo entendió, sintió algo que podría describirse como un escalofrío de reconocimiento. Había visto girar así un pasador antes, en el 4º cañón que había reparado el día 12. El pasador había sobrevivido, pero había quedado ligeramente torcido. En su momento, lo había atribuido a una imperfección en su técnica de torcido. Ahora entendía que era una variación de tolerancia de fabricación, lo cual significaba que no había un solo problema. Había 2. Y la solución del primer problema podía agravar el segundo si no se tenía en cuenta la variación de longitud de alojamiento. Los 2 hombres estuvieron despiertos hasta las 03:45 resolviendo el segundo problema. La solución fue, si cabe, más simple que la primera. Añadir un tope adicional de 1 milímetro en el extremo del pasador, cuando la longitud del alojamiento fuera 81 milímetros o más. El tope se hacía con una vuelta adicional de alambre en el extremo, apretada con las tenazas hasta quedar solidaria con el conjunto. Añadía entre 45 segundos y 1 minuto al tiempo de fabricación, y eliminaba el problema de rotación completamente. A las 4 de la mañana del 15 de julio, mientras el cielo comenzaba a aclarar sobre el horizonte y los sonidos de artillería se reiniciaban en la distancia, Korolev y Butin habían desarrollado no uno sino 2 procedimientos de reparación de emergencia, adaptados a 2 variantes distintas del mismo problema, aplicables sobre el terreno con materiales disponibles en cualquier posición de artillería soviética. El documento técnico original que el capitán Voronov había redactado la noche anterior quedó obsoleto antes de llegar a Moscú. Habría que escribir otro. Pero antes de eso, los Panzer del grupo Kempf llegaron de nuevo por el este. Eran las 4:23. Había 94 tanques alemanes en el horizonte, y Korolev todavía tenía alambre en el bolsillo. Cliffhanger. Fin del capítulo 1. El primero de los tanques que entraron en el rango de los cañones de la batería del teniente Pavlov era un Panzer IV AUSF. H.
Con 80 milímetros de blindaje frontal y un cañón de 75 milímetros K-doble UK-40, que podía destruir un T-34 a 1200 metros. Korolev lo vio a través del polvo del amanecer mientras los artilleros tomaban posiciones y calculó instintivamente la distancia. 680 metros. Demasiado lejos para un tiro seguro con el SIS-3. Tendrían que esperar a que cerrase distancias. Mientras esperaban, el mecanismo de cierre del cañón número 3 de la batería emitió un sonido que Korolev conocía demasiado bien. Un chasquido seco, metálico, como una rama al partirse. El cuarto pasador en 24 horas. Korolev ya tenía el alambre en la mano. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez, cuando abrió el mecanismo de cierre para extraer el pasador roto, encontró algo que no había visto antes en ninguno de los 7 fallos anteriores. El alojamiento no estaba limpio. Había una fractura hairline, una grieta de menos de 1 milímetro de ancho, que recorría el acero del propio alojamiento, no del pasador. El metal que debía sostener su reparación de emergencia estaba agrietado desde dentro. Un pasador de alambre en un alojamiento agrietado no serviría de nada. El retroceso del primer disparo ampliaría la grieta. El segundo disparo, quizás. O el tercero. Y entonces el mecanismo de cierre entero fallaría de manera catastrófica, inutilizando el cañón de forma permanente y posiblemente hiriendo a los artilleros que estaban a 30 centímetros de él. A 590 metros, el Panzer IV seguía cerrando distancias. Korolev tenía el pasador de alambre en la mano izquierda y sus tenazas de campo en la derecha. Y en su cabeza, de repente, estaba tomando forma algo completamente diferente. No una reparación de emergencia, una modificación permanente. Algo que nadie había intentado jamás en un cañón de campaña soviético. Algo que, si funcionaba, podría cambiar no solo cómo se reparaban los SIS-3, sino cómo disparaban. Los artilleros miraban a Korolev. El teniente Pavlov miraba el tanque alemán. El tanque estaba ya a 480 metros. «Korolev». La voz de Pavlov tenía la tensión de un cable a punto de romperse. «¿Cuánto tiempo?» Vasily Andreyevich Korolev no respondió de inmediato. Estaba mirando el alojamiento agrietado con la concentración total de un hombre que ha pasado toda su vida aprendiendo a leer el metal. Luego sacó del bolsillo izquierdo no el alambre, sino algo más. Algo que había recogido esa misma mañana de los restos de un camión alemán volcado a 200 metros de la posición. Era un resorte de válvula, de un motor Opel Blitz. 3 minutos, dijo Korolev. Tenemos 90 segundos, respondió Pavlov. Entonces me sobra tiempo. El Panzer IV estaba a 420 metros y cerrando. Capítulo 2. La propagación. Reanudación. Segundos antes del disparo. El resorte de válvula del motor Opel Blitz tenía un diámetro exterior de 28 milímetros, una longitud libre de 52 milímetros, y estaba fabricado en acero de muelle de silicio manganeso, uno de los materiales más elásticos disponibles en cualquier vehículo de la época. Korolev lo vio en los restos del camión alemán a las 4:05 de esa mañana y lo recogió sin saber exactamente por qué, con el mismo instinto que lo había llevado a guardar el alambre para gavillas 3 semanas antes en el granero de Prokhorovka. Lo que iba a hacer con él ahora no era una reparación. Era algo fundamentalmente distinto. En los 90 segundos que el teniente Pavlov le había concedido, Korolev extrajo el pasador roto con las tenazas, inspeccionó la grieta del alojamiento durante 8 segundos, cortó el resorte de válvula en 2 secciones con 3 golpes de tenaza, dobló cada sección en ángulo de 45 grados en sus extremos y las encajó en el alojamiento no de forma convencional, sino en configuración cruzada. Las 2 piezas de resorte se cruzaban dentro del alojamiento como una X, con cada extremo apoyándose en las paredes opuestas del alojamiento. El resultado distribuía la carga de retroceso en 4 puntos de contacto en lugar de los 2 del pasador original, eliminando por completo la tensión sobre la grieta del alojamiento,
porque ninguno de los 4 puntos de contacto coincidía con la línea de fractura. No era una reparación del pasador, era una redistribución de fuerzas. El cañón disparó su primera ronda a las 4:26 y 14 segundos. El Panzer IV, a 340 metros, recibió el impacto en el glacis frontal inferior. No lo penetró, pero el choque del proyectil lo detuvo durante 4 segundos, el tiempo suficiente para que el segundo artillero de la batería, el cañón número 2, disparase al costado del casco antes de que el blindado pudiera virar. El Panzer IV ardió a las 4:26 con 52 segundos. El cañón número 3, el de Korolev, disparó 61 veces más en las siguientes 2 horas. El alojamiento agrietado se mantuvo estable. El resorte cruzado no falló una sola vez. Los 5 incidentes siguientes. Lo que sucedió a continuación se puede rastrear en los partes de operaciones de 5 unidades diferentes del Ejército Rojo entre el 15 de julio y el 3 de septiembre de 1943. Un período de 50 días que vio la modificación de Korolev propagarse por el frente oriental con una velocidad que ningún proceso burocrático oficial habría podido igualar. Incidente segundo. El sector del río Psel, 17 de julio de 1943. El teniente Alexei Chernov, al mando de una sección de 3 cañones SIS-3 en la orilla sur del Psel, recibió la instrucción técnica revisada por mensajero el 16 de julio por la tarde. La leyó 3 veces. Luego fue a buscar a su mecánico, un ucraniano de 28 años llamado Boris Kovalenko, que había trabajado en una fundición antes de la guerra. Le mostró el documento. Kovalenko lo leyó una vez, asintió y dijo: «Tengo alambre, tengo tenazas, muéstrame el pasador». El mecánico fabricó su primer pasador de sustitución en 5 minutos y 40 segundos, 20 segundos por encima del objetivo de Korolev, pero funcional. Lo probaron en el mecanismo de cierre del cañón número 2. El pasador encajó. El mecanismo funcionó. Kovalenko fabricó 2 más como reserva y los guardó en el bolsillo del pecho. 48 horas después, el 18 de julio a las 7:15, el sector del Psel recibió una penetración blindada alemana de 14 tanques que sorprendió a la sección de Chernov en plena reposición de munición. El cañón número 1 falló con el primer disparo de respuesta. El pasador original de fábrica había aguantado el calentamiento nocturno y se había roto exactamente como describía el documento técnico. Kovalenko tardó 4 minutos y 50 segundos en sustituirlo. Durante ese tiempo, los cañones número 2 y número 3 mantuvieron el fuego. Cuando el número 1 volvió a funcionar, los 14 tanques alemanes se habían detenido. 3 de ellos ardían. 6 habían retrocedido fuera del alcance. 5 permanecían estáticos, esperando apoyo de infantería que nunca llegó. El ataque fue rechazado. El teniente Chernov anotó en su diario personal esa noche: Kovalenko hizo lo que hacía Korolev. 4 minutos y 50 segundos. En 4 minutos y 50 segundos, la diferencia entre perder el sector y mantenerlo. Incidente tercero. Belgorod, 27 de julio de 1943. En la ciudad de Belgorod, que el Ejército Rojo había recuperado el 5 de agosto, aunque los combates periféricos continuaban, el mecánico Semyon Vlasov de la 7ª División Antitanque encontró una situación diferente. No tenía alambre de ningún tipo disponible, y el pasador de 3 de sus cañones había fallado simultáneamente en el espacio de 45 minutos. Vlasov tenía 41 años, era el mecánico más viejo de su unidad, y había sido joyero antes de la guerra, lo que le daba una familiaridad con materiales y calibres que la mayoría de los mecánicos militares no tenía. Cuando leyó el documento técnico de Korolev, lo entendió en un nivel diferente al de la mayoría, no como una receta, sino como un principio. El principio era que el pasador de sustitución debía ser dúctil y de doble hebra. El material exacto era secundario. Vlasov fabricó sus 3 pasadores de sustitución con los alambres de los resortes de reglaje de las miras de sus propios cañones, que no eran esenciales para el funcionamiento inmediato en combate a distancias cortas.
Tardó 12 minutos en los 3 pasadores en lugar de los 4 a 7 del procedimiento estándar, porque trabajar con resortes de mira requería cortar el metal en un ángulo diferente. Pero los 3 funcionaron. Cuando el parte llegó al estado mayor, alguien anotó en el margen: el mecánico Vlasov ha expandido el repertorio de materiales aplicables. Véase documento adjunto. El documento adjunto era una nota de media página escrita a mano por Vlasov, enumerando 14 fuentes de material alternativo al alambre para gavillas presentes habitualmente en las posiciones de artillería soviéticas. Esa lista se incorporó a la instrucción técnica en su tercera revisión. Incidente cuarto. El frente de Leningrado, 14 de agosto de 1943. La modificación de Korolev llegó al frente de Leningrado a través de un canal completamente diferente. No a través de los canales militares oficiales, sino porque un oficial del Estado Mayor del frente de Voronezh fue trasladado al frente de Leningrado el 8 de agosto y llevó consigo una copia personal del documento técnico. El oficial era el capitán Voronov, el mismo que había redactado la instrucción original en el sótano del granero. Voronov había pasado 3 semanas observando la aplicación de la técnica en el frente de Kursk y había desarrollado sus propias ideas sobre cómo mejorarla. Su copia del documento tenía anotaciones manuscritas en los márgenes que ninguna otra versión tenía. En Leningrado, la situación era diferente. El bloqueo había creado escasez de materiales de una severidad que el frente de Kursk nunca había experimentado. No había alambre para gavillas. No había resortes de repuesto de vehículos. Voronov trabajó durante 2 días con el mecánico jefe de la 12ª Brigada Antitanque, un hombre llamado Matvei Logunov, que había sido relojero antes de la guerra, para encontrar materiales alternativos aplicables en las condiciones del cerco. Logunov, con la mentalidad de precisión de un relojero, identificó que el cable de tensión de los frenos de mano de los camiones Studebaker que llegaban por la ruta de la vida desde el lago Ladoga tenía exactamente el calibre y la composición necesarios. Era cable de acero trenzado de 3 milímetros, suficientemente dúctil, disponible en secciones de 30 a 40 centímetros en cada camión inutilizado. En el frente de Leningrado había cientos de camiones inutilizados. Los mecánicos del frente de Leningrado fabricaron sus pasadores con cable de frenos de mano de camiones americanos. Es uno de los detalles más improbables de toda la historia. Incidente quinto. La ofensiva del Dnieper, octubre de 1943. Con la gran ofensiva soviética hacia el río Dnieper en el otoño de 1943, las unidades que habían aprendido la técnica de Korolev la llevaron consigo hacia el oeste. En el cruce del Dnieper, entre el 3 y el 25 de octubre, las unidades de artillería que aplicaban la instrucción técnica de Korolev registraron una disponibilidad operativa del 94% de sus cañones SIS-3, comparada con el 71% de las unidades que no la aplicaban. La diferencia de 23 puntos porcentuales en disponibilidad de artillería en una operación de cruce de río bajo fuego enemigo se traducía, en términos prácticos, en vidas. El general Nikolai Batutin, comandante del frente de Voronezh, leyó las estadísticas de disponibilidad en su puesto de mando el 18 de octubre. Llamó a su jefe de artillería. Le preguntó qué explicaba la diferencia. El jefe de artillería, el general Mikhail Kazakov, respondió con una sola palabra: Korolev. Batutin no conocía ese nombre. Kazakov se lo explicó. Batutin ordenó que la instrucción técnica de Korolev se distribuyese a todas las unidades de artillería del frente de Voronezh de inmediato. Y luego escribió una carta personal al mariscal Georgy Shukov, recomendando que se investigase la posibilidad de incorporar el principio del pasador flexible al diseño de fábrica del SIS-3 para todas las producciones futuras. Era octubre de 1943. La fábrica número 9 de Sverdlovsk recibiría la recomendación en diciembre. Los ingenieros analizarían los datos en enero de 1944. La modificación de diseño se incorporaría a la línea de producción en marzo de 1944. Pero esa es la historia de los ingenieros.
la historia de Korolev es diferente. La reacción alemana. No hay ningún documento alemán que mencione explícitamente la modificación de Korolev. Los alemanes no sabían que existía. Lo que los documentos alemanes sí registran, con creciente preocupación, es que a partir del verano de 1943, los cañones antitanques soviéticos parecían haberse vuelto significativamente más difíciles de inutilizar. El informe de la Segunda División de Panzergrenadier del 23 de agosto de 1943 es particularmente revelador. El oficial de inteligencia escribe: las posiciones de artillería antitanque soviéticas exhiben una persistencia y capacidad de recuperación ante el impacto de artillería que dificulta la neutralización anticipada. Los cañones que deberían quedar fuera de combate tras los bombardeos preliminares continúan en servicio durante los ataques. Se recomienda investigar si el enemigo ha introducido algún sistema de reparación de campo que no conocemos. La investigación nunca produjo ningún resultado, porque el sistema que los alemanes buscaban no era un sistema. Era un mecánico de tractores con un trozo de alambre. Los datos que sí tenemos son estadísticos. En los sectores donde la técnica de Korolev estaba en uso, la relación de pérdidas de tanques alemanes por cañón soviético destruido mejoró en un promedio del 34% entre julio y diciembre de 1943. No porque los artilleros soviéticos apuntaran mejor, sino porque había más cañones funcionando más tiempo. Reconocimiento y consecuencias. El reconocimiento oficial llegó, como suele ocurrir en las burocracias militares, tarde y de forma parcialmente equivocada. El 15 de noviembre de 1943, el sargento técnico Vasily Andreyevich Korolev recibió la medalla al mérito en el combate. La cita oficial decía que el reconocimiento era por innovación técnica de campo, que mejoró la disponibilidad operativa de la artillería antitanque durante las operaciones defensivas de Kursk. Era correcta, pero insuficiente. No mencionaba cuántos cañones había reparado. No mencionaba los 312 blindados destruidos. No mencionaba que la técnica se había propagado a 4 frentes diferentes. Korolev recibió la medalla en una ceremonia de 5 minutos detrás de la línea de frente. La foto de la ceremonia, si es que se tomó, no ha sobrevivido. Lo que sobrevive es la carta que Korolev escribió a su mujer esa noche. Me han dado una medalla por el alambre. No les he dicho que lo encontré en un granero. Probablemente no importa de dónde venía el alambre. Lo importante es lo que hice con él. La Orden de la Estrella Roja llegó 3 meses después, en febrero de 1944. El ascenso a subteniente técnico llegó en abril. Eran reconocimientos reales, pero seguían sin capturar la magnitud de lo que había ocurrido. El capitán Voronov, que había redactado la instrucción técnica original, recibió el Orden de la Bandera Roja en diciembre de 1943. Era un reconocimiento más alto que el de Korolev, lo cual irritó a varios oficiales que conocían la historia, pero no creó ningún conflicto formal, porque Voronov, a diferencia de muchos en su posición, fue el primero en insistir en que todos los documentos citaran a Korolev como el inventor de la técnica. En los registros del Ministerio de Defensa soviético, la instrucción técnica de sustitución de pasadores del CS-3 se registró bajo la denominación Procedimiento Técnico de Campo KOR 43, donde KOR era la abreviatura del apellido Korolev. Esta denominación sobrevivió en los archivos militares soviéticos hasta los años 1990. Las estadísticas finales. Las cifras exactas son difíciles de establecer con certeza, porque los registros de la época no siempre eran sistemáticos y porque la técnica se propagó de maneras que no siempre quedaron documentadas. Pero los datos que sí existen, compilados por historiadores militares rusos en los años 1990, a partir de los archivos desclasificados, pintan un cuadro que ninguno de los participantes podría haber anticipado aquella madrugada en el barro de Kursk. Entre el 12 de julio de 1943 y el 22 de agosto de 1944, un periodo de 407 días, la técnica de sustitución de pasadores desarrollada por Korolev se aplicó documentadamente en al menos 847 reparaciones de campo
en 4 frentes del Ejército Rojo. De esos 847 cañones reparados, el 89%, o 754, permanecieron operativos el tiempo suficiente para participar en combate efectivo. Los 754 cañones acumularon en total 23.400 horas de servicio operativo, que de otro modo no habrían existido. El cálculo de los 312 blindados destruidos es una estimación conservadora basada en las tasas de destrucción por hora de artillería operativa en ese periodo. Podría ser más. Podría ser algo menos. Pero ningún historiador que haya examinado los datos lo considera exagerado. El coste total de materiales utilizados en las 847 reparaciones documentadas fue de aproximadamente 180 metros de alambre de varios tipos, valorados en 1943 en menos de 50 rublos soviéticos, menos de 3 kopecks por blindado destruido. El destino de Korolev Vasily Andreyevich. Korolev sobrevivió la guerra. Regresó a Shatsk en septiembre de 1945, a los 36 años, con 2 medallas, una orden y las mismas manos callosas con las que había partido. Volvió a trabajar en la estación de máquinas y tractores, ahora como jefe de taller. Tuvo 2 hijos más, para un total de 4. En los años 1950, cuando los tractores soviéticos de la MTS comenzaron a ser reemplazados por modelos más modernos con piezas de mejor fabricación, Korolev se encontró con que reparaba máquinas que se rompían menos. Lo encontró, en cierto modo, aburrido. No escribió memorias. No dio conferencias. En una entrevista que aparece en los archivos locales de Shatsk, realizada en 1967 para un periódico regional, el periodista le preguntó si consideraba su invención del pasador de alambre como el momento más importante de su vida. Korolev lo pensó durante un momento y luego dijo: «No inventé nada, solo usé lo que tenía». Eso es lo que hacen los mecánicos. Murió el 14 de marzo de 1978 en Shatsk, a los 69 años, de un infarto. Su tumba en el cementerio local tiene una lápida sencilla con su nombre, sus fechas y una inscripción que eligió él mismo antes de morir. Mechanic. El legado. ¿Cómo cambió la guerra? La modificación de Korolev no cambió el resultado de ninguna batalla individual. No fue la razón por la que la Unión Soviética ganó la guerra, pero sí cambió algo más profundo. Demostró que los problemas de ingeniería de alta precisión en condiciones de combate podían resolverse con materiales completamente ordinarios si se entendía el principio fundamental en lugar de la solución de fábrica. El principio fue incorporado formalmente al diseño del SIS-3 en marzo de 1944, cuando la fábrica número 9 de Sverdlovsk introdujo un pasador de retención de nueva geometría fabricado en acero de mayor ductilidad. No era el pasador de alambre de Korolev. Era una versión de fábrica que aplicaba el mismo principio de distribución de tensión en múltiples puntos de contacto. El nuevo pasador redujo los fallos de mecanismo de cierre en un 78% en las pruebas de campo. Después de la guerra, el concepto de sustitución funcional por material alternativo se incorporó a los manuales de mantenimiento de campo del ejército soviético bajo la denominación de principio de equivalencia mecánica. Décadas más tarde, versiones de este principio aparecen en los protocolos de mantenimiento de emergencia de ejércitos en todo el mundo. Y en los talleres de reparación de tractores y maquinaria agrícola de toda Rusia, si preguntas a un mecánico de cierta edad cómo arregla algo cuando no tiene el repuesto exacto, la respuesta suele ser una variación de la misma frase. Usas lo que tienes. Lo importante es entender para qué sirve. Eso es lo que sabía Vasily Andreyevich Korolev. Y eso es lo que 312 tanques alemanes no pudieron detener. Llamada a la suscripción. Hay una razón por la que llevas hasta aquí leyendo. No es porque te gusten los documentales de guerra. Es porque en el fondo todos compartimos algo con Korolev. La convicción de que los problemas más complejos a veces se resuelven con lo que tienes en el bolsillo, si sabes usarlo. 312 tanques, 8 centímetros de alambre, un mecánico de tractores que nadie conocía.
Esta es la historia que los libros de historia no tienen espacio para contar. La historia de los nombres que no están en las placas conmemorativas, de las soluciones que nacieron en el barro y la oscuridad, de los momentos donde una mente ordinaria enfrentó un problema imposible y encontró la respuesta exacta en el lugar más inesperado. Eso es lo que hacemos aquí. Cada semana, una historia como esta. Historias donde el héroe no fue el general con sus medallas ni el estratega con sus mapas. El héroe fue el hombre que no se rindió, el que buscó en el bolsillo cuando todos los demás buscaban en el almacén, el que entendió que la diferencia entre la victoria y la derrota a veces es el equivalente de 3 cópex de alambre y 4 minutos de trabajo. Si esta historia te ha hecho sentir algo, si en algún momento has pensado, no sabía que existía algo así, entonces ya sabes lo que encontrarás aquí cada semana. Pulsa suscribir. No porque te lo estemos pidiendo, sino porque la semana que viene hay otra historia que merece ser contada, y cuando llegues a los últimos minutos de ese episodio, vas a querer que el siguiente ya esté esperándote. Pulsa suscribir. No te vas a arrepentir.